Bienvenidos un día más a Debates Abiertos Televisión. Hoy tenemos el honor de presentaros a Pilar Baselga, que seguramente ya la conocéis. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, encantada de que me hayas invitado a tu canal y encantada de poder debatir de todas estas cosas. Un placer. Bueno, no es mi canal, es el canal que manejamos unos cuantos, ¿vale? No solo mío, yo participo como uno más. Bueno, os hago una mini presentación. Pilar es profesora de Historia del Arte, que en su momento pues se recicló a youtuber para poder, porque vio que llegaba a mucha más gente haciendo vídeos que no elaborando artículos que, bueno, artículos los leían unos cuantos y cuando ese mismo artículo lo leía en vídeo, grabándose en vídeo, pues se dio cuenta que la audiencia pues se multiplicaba exponencialmente. No, Pilar, eso me has contado. Exactamente. Yo descubrí todo este mundo escondido que luego dicen que te vuelves conspiranoico, pero en realidad los que conspiran son los malos, llevan conspirando mucho tiempo. Y ellos mismos inventaron esta palabra la teoría de la conspiración, cuando son ellos los que conspiran, ¿no? Y bueno, coincidió con esta crisis económica del 2008, yo empecé con el doctorado, empecé a estudiar, empecé a tener tiempo porque trabajaba menos. Empezaste con un blog, Entonces, lo contaste. bueno, por eso pasan muchas cosas, creo que con el confinamiento. Empecé con el blog No Morir Idiota, y de repente me di cuenta de que cuando hacía un vídeo en el canal, pues lo veían muchísima más gente, 10, 100, 1000, no que sé. He tenido un vídeo que, por cierto, me lo han quitado y que es el origen de que ahora me han capado el canal, es decir, el canal está ahí, pero yo ya no puedo subir nada. Pero Entonces no estoy puedes subir empezando otro, nada definitivamente, es decir, pues no lo sé, hasta que ellos quieran. Pilar Baselga 2, estoy en Telegram, Pilar Baselga en canal, donde voy bien. subiendo pues con más libertad. Y bueno, pues eso, para escucharme ahora las cosas nuevas, Pilar Baselga en canal en Telegram, No Morir Idiota, y Pilar Baselga 2 en YouTube. Y luego el Twitter, que también me lo quitaron, luego me dijeron que me lo habían devuelto, mentira, no me lo habían devuelto, tuve que abrir otra cuenta, en fin. Está claro que lo que digo molesta mucho y eso es muy buena noticia. En el fondo yo no estoy triste porque me hayan capado el canal, sino porque me doy cuenta de que lo que digo es muy certero y es muy peligroso, y eso es lo que yo quiero, decir las cosas que son. Y el hecho de que me hayan quitado, hice un vídeo en pleno confinamiento, creo que era el 10 de mayo, y en 48 horas llegué a más de medio millón de personas. No Mira me lo tú. podía creer, o sea, veía el contador subir, 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 sabiendo que además YouTube controla, o sea, que a lo mejor lo vieron 2 millones de personas y a mí me aparecieron medio millón, ¿sabes? Sí. Y el lunes me lo quitaron. Además, otra cosa curiosa es que yo ahí decía que la pandemia había terminado, que me basaba en los datos del Instituto Carlos III, que es, digamos, el Instituto de Salud que se ha dedicado digamos, gestionar los datos de la pandemia, y mostraba los gráficos. O sea, no era una cosa que me había inventado yo, y Sí, mostraba los gráficos. eran Y datos limpios, ¿no? de ellos mismos. Sí. Entonces puse en la descripción del vídeo, puse el link, el enlace a ese gráfico para que la gente lo pudiera ver, y rompieron el link. O sea, la propia Carlos III impidió durante bastantes días que la gente pudiera ver el gráfico al que yo me refería. Luego ya Acceder a ese gráfico. finalmente, no, YouTube, cuando te quita un vídeo te dice por qué, pero a veces no te lo dice. Y en este caso, pues simplemente lo quitaron, y unos días después, unas semanas después, me dijeron que me castigaban una semana sin subir vídeos, y hasta hoy han pasado varios meses. O sea que conmigo han infringido todas sus normas. Primero tienes que tener 3 strikes, y yo no tengo 3 strikes. Luego te tienen que decir que, bueno, si te dicen estás castigado sin una semana sin subir y luego estás 3 meses y no te dejan subir, tampoco están cumpliendo con su palabra. Quiero decir que... Pero el problema de YouTube es que tendría que tener un abogado en Estados Unidos, porque están en Estados Unidos. Sí, Y yo no claro. lo tengo, claro, ni tengo dinero para eso. Así que, bueno, pues nada, pues allá ellos. Allá ellos, porque lo que hacen o sea, YouTube va a dejar de ser
un lugar donde se puede hablar abiertamente para convertirse en una caja de tontos y nos iremos a otro sitio. O sea, la gente que Claro, dice cosas interesantes, a la fuerza nos tendremos que ir a otro sitio. habrá que encontrar nuevos lugares. Bueno, el tema que nos reúne hoy es hablar de tu última acción que estás llevando a cabo con más gente, ¿no? Que es Elecciones Transparentes. ¿Cómo surge Elecciones Transparentes, Pilar? Pues Elecciones Transparentes nació del pucherazo del 28 de abril. ¿Y cómo sabemos que fue un pucherazo? Pues porque el Perdón, del reparto de 28 de abril, ¿de qué escaños año? era del año pasado. Del año 28 de pasado. abril de 2019, sí. Las primeras elecciones que convoca Pedro Sánchez después de la moción de censura, ¿vale? Ujú. Entonces, él ya habíamos visto, bueno, no, miento, no habíamos visto nada. De repente esperábamos unos resultados conformes a muchas Un crecimiento de Vox mucho mayor del que se dio, ¿no? encuestas, claro, muchas encuestas que ya se habían hecho con muchas empresas muy, muy solventes y vimos que no correspondía para nada. Y sobre todo lo que nos llamó la atención, aparte de la sorpresa de que nos habían dicho que Vox iba a tener 80-90, tenía 25, dijimos aquí hay algo que falla, pero sobre todo lo que fallaba era que el número de diputados de PSOE eran los números del PP más los números de Ciudadanos. Ujú. Y entonces A era igual a B más C, Sí, sí. D Vale. era igual a E más F, y así todos múltiplos de 3 y una... O sea, era una fórmula matemática. Había una coincidencia matemática ahí muy coincidencia, ¿no? Es una coincidencia que es que la probabilidad de esta coincidencia es casi igual a 0, es decir, que es totalmente imposible. De hecho, otros investigadores estuvieron comparando, o sea, mirando el reparto de escaños digamos, desde el año 78, el reparto de escaños del Parlamento, y nunca, o sea, nunca, cuando es nunca, nunca, jamás puedes repartir los escaños de una manera con una fórmula matemática cuando tienes a más de 20 millones de personas votando en un país con 52 provincias. Es que es completamente absurdo, no puede ser eso. Entonces, eso nos hizo, con Rafa Pal y otras personas, decidir organizar algo para controlar las elecciones. Ahí me puse a mirar la ley electoral y ahí descubro el escrutinio general, que no sabía ni que existía eso. Empezamos a hacer vídeos didácticos para que la gente supiera sus derechos y supiera, conociendo la ley electoral, porque tenemos el defecto en España de ignorar las leyes y nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿sabes? Perdón, Pilar, Y entonces, explícale a la audiencia qué es el escrutinio general, por favor. bien, entonces, el escrutinio general es el secreto mejor guardado. Es una palabra tabú. No la conoce nadie. Fíjate tú, si la conoce poca gente, que cuando puse mi denuncia y llegó a Plaza de Castilla y me convocó la juez de la Plaza de Castilla, que es magistrada, no sabía lo que era el escrutinio general. No lo Lo sabía vi, ella. no lo pudo reconocer, pero se lo tuve que explicar, porque no entendía lo que le estaba diciendo. Era como que le estaba hablando del Pernambuco. Me dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Escrutinio general? ¿Qué es eso? Sí. Como hacían martes y 13. Tuve que estar aleccionándolo durante varios días porque no entendía lo que le estaba diciendo. Decía, es que el escrutinio general no se ha hecho. ¿Pero qué me estás diciendo? El escrutinio general no se ha hecho. Pero no entendía. Entonces, ¿qué es el escrutinio general? A ver, el día de las elecciones, nosotros votamos en un colegio electoral. En ese colegio electoral suele haber varias urnas separadas porque no puede haber 2.000 personas votando en una urna, lo tienen que dividir, ¿vale? Entonces, pues ese día, cada urna se abre cuando ya todo el mundo ha votado y se sacan los sobres, se sacan las papeletas y se suman. Entonces, se suman esos votos, esas papeletas, y esa se conforma lo que se llama el acta de escrutinio de las mesas electorales. Acta del escrutinio, que quiere decir de las mesas electorales. Cuando ya se ha terminado, viene un representante de la administración que tiene una tablet o un móvil y entonces el presidente de la mesa, con el acta ya firmada por todo el mundo,
le va pasando los datos y ese representante de la administración va metiendo los datos. Esa tablet, ese device que tiene electrónico, eso es el ordenador de Indra. Entonces, esos datos son procesados por un ordenador gigante. Y entonces, cuando tú estás sentado en tu casa esperando los resultados de las elecciones el día domingo, que te lo van dando hasta las 10:30, 11, en realidad hacia las 10:30, 11, la mayoría de los colegios están todavía sumando. ¿Cómo es esto posible? Pues porque lo da un ordenador. Es un ordenador. Entonces, son, digamos, lo que llaman datos provisionales. Entonces, bueno, pues es una idea general, es un dato provisional. Sí, claro. Entonces, esas actas de todas las mesas de toda la provincia tienen que ser reunidas en un lugar que es la capital de la provincia. Ahí se conforma una junta electoral provincial, que es la capital de la provincia, y ahí en un espacio se reúnen todas las actas metidas en sus sobres y se tienen que abrir los sobres y sumar todas una tras otra. Bien, pues eso, dicho por la propia Junta Electoral Provincial de Sevilla, en un auto del 2015, reconoce que no se hace desde al menos el año 2000. Este reconocimiento es impresionante, que un magistrado reconozca que lleva más desde por lo menos el año 2000 sin cumplir la ley. Y eso es lo que está pasando. En España no se cumple la ley y los que organizan este teatrillo del escrutinio general, que no es nada de lo que dice la ley, ¿qué es lo que hacen? Tú vas ahí a la Junta Electoral Provincial y tienen las cajas con las actas. No hacen, en todas partes no lo hacen igual. Pero en general, lo más habitual es que llegan los apoderados de los partidos con un paquete de actas que son las que para ellos son conflictivas, con las que no están de acuerdo. Entonces se acercan a la mesa y le dicen, este acta la quiero revisar. Entonces revisan y entonces tal y discuten y entonces aquí me faltan 100 votos y ya ha pasado aquí, no sé qué. Bueno, muy bien, eso está muy bien. Está muy bien que los apoderados vengan con sus actas que les han dado el día de las elecciones y que estén para asegurarse que el acta del sobre 1 corresponda con la copia que tienen ellos. Sí, claro. Y que no haya un desfase de datos. Eso es normal, eso está bien, eso es el cotejo, vale. Pero una vez que has cotejado y que todo el mundo se ha puesto de acuerdo, entonces ya hay que sumar. Bueno, pues esa suma no se hace. Entonces, ¿quién hace la suma? O sea, hay que sumar para averiguar que las actas son correctas, en este caso. No, hay que sumar para saber cuántos votos se ha llevado cada partido. Y que la suma no la haya hecho el ordenador de Indra de la manera que le dé la gana, sino a partir de acta tras acta tras acta. Entonces, por ejemplo, en La Coruña eran 1.480 y en Madrid son 7.800. ¿Te imaginas el tiempo que se tarda? Sí, claro. Más de 3 días. Entonces no lo hacen porque les da pereza, no trabajo. Quieren. Es mucho trabajo y además, bueno, es mucho trabajo, pero es que les están pagando. Para que todo ese tinglado de las juntas electorales provinciales al presidente, que es un magistrado, o al secretario, mejor dicho, o sea, al jefe, le dan 3.000 y pico euros. A los vocales les dan 3.000 y poco, a los otros les dan 2.000 y pico, a otros les dan 1.500 y a los nada, a los que están ahí... Habría gente en toda España encantada de estar en ese puesto, claro, días para hacer el conteo manual, ¿no? Pero date cuenta que todas esas personas ya están cobrando del Estado porque son todos funcionarios. O sea, además del sueldo que tienen garantizado porque son funcionarios, encima les dan un extra. Un extra que oscila entre 700 y 3.000 y pico. O sea, no es ninguna tontería. Entonces, estas personas que están cobrando dinero del Estado no pueden decir, es que es mucho trabajo. Eso no vale, eso es trampa. Eso no vale, eso no se puede decir. Entonces, sí, claro, que quede bien claro. Eso lo digo yo con ironía, quiero decir, mucho trabajo. Es vuestro claro, trabajo. Entonces, lo que queda claro es que escrutinio general significa recuento general. ¿General de qué? De todas las actas de toda la provincia. Entonces, fíjate tú lo que me llegan a decir los apoderados de los partidos. Me dicen, es que se hace un muestreo. Esto me lo dijo la apoderada del PP en San Sebastián, PP Ciudadanos. Me dice, nosotros hacemos un muestreo, como hace un auditor. Un auditor lo que hace es que saca un papel aquí, un papel aquí, un papel ahí, hace un muestreo y si
todo está correcto, pues consideran que está todo correcto a sacar más papeles. No se van a, una auditoría no es mirarte todos los papeles de todos los años de toda la vida de una empresa, evidentemente, se volverían locos. Sí, claro. Pero es que esto no es una auditoría, esto es un recuento. Entonces me dice la del PP, lo que hacemos es un muestreo y si está todo bien, pues está todo bien. Entonces yo decía, pues es que no se trata del muestreo de cotejar las actas, se trata de sumarlas. Y hasta que no las has sumado todas una por una delante de todo el mundo, no puedes saber quién ha ganado quién ha ganado las elecciones. No lo puedes saber. Claro. Imagínate tú que tú tienes un restaurante con 40 mesas, ¿no? Entonces dices, bueno, voy a sumar 10 mesas y así tengo para hacer caja y para saber cuánto has facturado hoy, tienes que sumar todas las mesas y hasta el último café. Si no, no puedes saber cuánto tienes en la caja. Pues esto Sí, es claro. igual. Hasta que no sumes todas las actas, no puedes saber exactamente cuántos votos van a tal sitio. Entonces, Mira, esto ese ejemplo es estupendo, es decir, el hacer caja, ¿no? Es como hacer caja en un restaurante. Hay que contar todo para añadirlo al libro de cuentas Exactamente. Por y eso pongo ese al día ejemplo. siguiente. Porque imagínate tú que nos olvidamos de contar un municipio. En ese municipio de 500 personas, todo el mundo vota a X, porque es que es el gran amor del pueblo, ponte por caso, yo qué sé, ponte que son de todos de ese partido, que eso puede pasar, porque es que es un héroe nacional, ponte. Pues esos 800 o 500 votos son muchos votos. Eso puede dar un diputado más, y un diputado más puede dar una mayoría diferente. Acordaros de la importancia de Teruel existe, del voto de Teruel existe. Claro, Él es que pudo, un diputado ha decidido las últimas votaciones, ¿no? Que no elecciones, las y últimas. además un diputado más que sospechoso, porque no sé si sabes que este señor vivía en Valencia toda la vida y encima está conectado con el PSOE, al que le alquila una serie de locales. O sea, él está conectado por negocios con el PSOE, por intereses económicos. De repente, 2 meses antes de las elecciones va y se empadrona en Teruel. ¿Por qué? Pues porque le han dicho, te vamos a dar un diputado, vas a ser diputado, apúntate porque te vamos a meter. ¿Por qué te vamos a meter? Pues porque manejamos la maquinita. Porque nadie reclama nada. Sí, ¿Entiendes? Entonces eso es es muy lo más extraño, fácil. que ningún partido de los que se supone que son los perjudicados ha alzado la voz en este sentido. ¿Qué razón le das tú a eso? Exactamente. Pues esto es el enigma de toda esta historia, el enigma del esfinge, porque ni siquiera partidos chiquititos, de esos que son de que te votan tus mejores amigos y tu mamá, ¿sabes? Y los miembros del partido. Ni siquiera esos, porque hemos estado en contacto con algunos de ellos, ni siquiera esos nos han permitido ser apoderados. Porque si tú eres apoderado, y yo desde aquí llamo a todos nuestros oyentes a que si votan a un partido que les gusta, que les exijan que haya un apoderado de su partido que vaya ahí, porque no van los pequeños. Hemos visto que solamente van PNV, Bildu, PP Ciudadanos, ¿entiendes? Los más grandes, el Sí, los más PSOE. grandes. Sí, no había más de 4 o 5 apoderados. En La Coruña estaba el PP, estaba Vox, estaba BNG, estaba el Partido Socialista. Nada más, 4. Vale. Había Es decir, cuatro partidos representados. Y estos pequeños, vuestra última actuación ha sido en las autonómicas gallegas y vascas, ¿no? claro, de ahí Vale. vengo. Estuve el lunes, estuve Ya, en La Coruña y el viernes estuve en San Sebastián. perdona, Pilar, Y me preguntabas, qué habéis encontrado en estas últimas votaciones? bueno, primero nosotros Cuéntanos sobre tenemos ello. muchísima mejor organización, entendemos mejor cómo funciona todo y claro, todo esto es un aprendizaje. Te cuenta que hemos empezado a andar en el mes de mayo 2019. Antes no teníamos ni idea de nada. Es que no sabíamos, tampoco nosotros sabíamos lo que era el escrutinio general cuando esto empezó a caminar. ¿Cómo camina un niño con un pañal de 11 Exactamente. meses? Tú lo sabes. Se va así haciendo y luego de repente, ¡pof!, se cae y se sienta en la caca de su pañal. Pues eso es ahí estamos nosotros, levantándonos y cayéndonos y levantándonos. Ese es el estado de nuestro movimiento. Estamos aprendiendo a caminar Claro, y paso a bueno, paso.
y la gente, paso a paso, exactamente. No, no hay manual de instrucciones para esto. No hay un máster de vigilancia electoral. No hay nadie. Pero si os digo que ni siquiera el abogado, que es algo excelente, ni siquiera los periodistas. El otro día conseguí que me entrevistaran para estado de alarma. Rodrigo Villar. Y le digo en la entrevista, vas a ver que el 13 de julio todos los periodistas van a estar hablando de que si ha ganado fulanito, de que esto significa esto. Y digo, nadie puede decir nada si no tenemos los resultados provisionales que son todos pues más que sospechosos. Sí, claro. Entonces, no puedes estar haciendo cábalas. Desde los medios de comunicación se debería hablar claro, si no lo dicen los políticos... de que son los resultados temporales, ¿no? Es decir, que no se ha hecho... Exactamente, exactamente. Entonces, si no lo dicen los políticos porque están pringados, porque están compinchados, por lo menos que lo digan los periodistas y que digan, bueno, no podemos hablar todavía. Es que eso hubiera sido genial. Yo digo, a ver si en estado de alarma lo dicen. Pues no, todos. Carles Enrique, el Javier Negre, el otro, el de la moto, el Germán Terch, el otro. Todo el mundo opinando sobre el resultado de las elecciones. Y yo digo, pero si no se ha sumado todavía, si todavía no sabemos si realmente lo que nos han dicho es verdad, que aprovechen y que lo digan. Se lo he contado, he hecho un programa, he hecho un vídeo de media hora donde lo explico para niños, está muy bien explicado, todo el mundo lo puede entender, pero ¿por qué opinan si no saben? Tendrían que haber levantado la liebre y decir, miren señores, por primera vez vamos a decir la verdad, estos no son los resultados definitivos, son los provisionales, porque como es lógico, si tú a las 11 de la noche estás en la mesa contando los votos y las papeletas, no puedes tener el resultado de unas elecciones en una comunidad autónoma, porque no tienes los datos. Hay un dato por aquí y un dato por allá. Y el dato que tú tienes es una transferencia de datos informática, sin ninguna garantía de nada, sin ninguna supervisión, sin ninguna legalidad. Es completamente ilegal. Claro. Es completamente ilegal. Es que sería para denunciarlos. Decirles, no hablen del resultado de las elecciones. Ustedes están engañando a la gente. Entonces ya no habla con los políticos, sino con los periodistas. Decirles, señores, están ustedes mintiendo, están ustedes engañando a la gente. Infórmenles de cómo se hace esto. Bueno, entonces es muy agotador, es muy agotador. Es muy agotador porque yo pensaba que... Pilar, ya sabemos que los medios de comunicación, en su gran mayoría, están pagados, es decir, están subvencionados o básicamente se les paga los endeudados que están, es decir, la deuda suya la compra el Estado. Y al final el que paga, en este sentido, pues ordena lo que se puede y lo que no se puede decir. Ya, pero en medios alternativos no tiene sentido pues que un medio alternativo... Lo que sucede es el desconocimiento y que pero esto... ya no tienen el desconocimiento. Pero no tienen el desconocimiento porque yo he ido a ese canal. No. Es un inicio, y hay que darle no tiempo. me han hecho ni caso. Ya lo harán, poco a poco. A ver si es verdad. En las pasadas elecciones generales ya realizasteis esta misma investigación. Tengo entendido. Y creo que habéis denunciado por sospecha de pucherazo en los tribunales. ¿Cómo van esos trámites? ¿Tenéis algo...? Pues mira, es muy interesante ver cómo funciona esto. Pusimos una denuncia, porque después del 28 de abril, con esos resultados que cantaban sevillanas, porque es que era increíble, pues pusimos una denuncia en la Audiencia Nacional, con un dossier de 25 páginas, donde informábamos de todo un montón de cosas, porque otra de las cosas que hay que decir es la historia del voto por correo, que no puedo contarlo ahora, ¿te parece bien? Claro que sí, cuenta. Bien, el voto por correo, como se hacía antiguamente, es decir, antes de Pedro Sánchez, era que tú ibas a votar, y ahí creo que es una semana durante la que puedes votar, llevas tu voto metido dentro de un sobre que tiene tu código de barras y tu identificación, y ese voto se metía en una caja y al final del día, a las 8 de la tarde, se precintaba esa caja. Esa caja precintada iba acompañada de una hoja, de un certificado donde aparecen los nombres de todas las personas cuyo voto está en esa caja. Esa caja se le entrega al transportista de la camioneta que lleva todos los paquetes y las cartas de ese
de esa oficina de correos. Ujú. Él firmaba el despacho y se hacía cargo de esa caja precintada. Conducía y se la llevaba a un centro de distribución. Y ahí se iban amontonando todas las cajas precintadas de toda la semana de todas las oficinas de correos. Llegado el momento, 2 días antes de las elecciones, delante de la Guardia Civil y de un juez, se desprecintaban esas cajas, se confirmaba que en esas cajas estaban los votos que aparecían en el papel, ¿eh? Y entonces ya pues se mandaban, se enviaban esos votos a las distintas partes, a los distintos lugares, Donde digamos, las correspondiera. mesas electorales que les correspondía. Muy bien. Pues qué casualidad que nada más llegar Pedro Sánchez al poder le faltó tiempo para poner a Juanma Serrano, su mano derecha, su amigo del alma, de presidente de Correos, y toda la custodia ha desaparecido. Es decir, que tú vas a votar, tu voto es metido en una caja que va abierta, en la camioneta abierta, y ya no hay nadie que se hace cargo, ya no hay precinto, se lleva a un centro de distribución, queda todo abierto, no hay guardia civil ni juez para el desprecintado y te puedes imaginar que eso no tiene ninguna custodia. Pero Entonces, eso es hablando así, con un... eso lo habéis comprobado también. Bueno, eso me lo ha contado un empleado de correos que está trabajando ahí y me Sí, dice, ¿no? esto se hacía así y ahora se hace así. Vale. Y lo he contado muchas veces y nadie ha venido a decirme que eso no es cierto. ¿Por qué me va a mentir un empleado de correos? Entonces, yo no soy investigadora y bastante hago, pero yo propongo, si alguien quiere investigar y que sabe de leyes y que sabe de, porque yo no soy, no entiendo de leyes, ¿dónde está, o sea, qué legalidad, o sea, qué escrito, o qué orden o qué decreto ha permitido retirar la custodia del voto por correo? ¿Cómo se ha hecho? ¿Me explico? Sí. ¿Cómo ha podido Juanma Serrano retirar la custodia de forma para... ¿Dónde está ese escrito? O sea, tiene que haber una manera. Entonces, otro dato que me dice un cartero, ese mismo cartero, porque yo le pregunté, pero cuando abres el sobre, para cambiar lo que hay dentro del sobre, se puede romper, y dice, no, dice, es un sobre, dice, nosotros estamos muy acostumbrados a abrir el sobre porque la gente viene a votar y se olvida, o sea, mete el sobre con la papeleta, pero se olvida poner su identificación fiscal, censal, mejor dicho, no fiscal, censal, y tienen que abrirlo, entonces lo abren con cuidado y lo vuelven a Y pegar. lo ponen Y a dice, eso pegar. es muy fácil, Vale. no tiene problema. Y entonces otra cosa que observamos en las elecciones del 28 de abril, amigos y tal, que se quedaron ahí para ver el escrutinio de la urna, decía, abrieron la urna y empezaron a sacar. Y era PSOE, 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 PP, PSOE, PP. Y cuando llegabas, luego era PP, Vox, Ciudadanos, PP, Vox, Ciudadanos. ¿Qué pasaba? Que los primeros en sacar eran los últimos que los habían metido, y los últimos en meter son los votos por correo. Entonces se veía clarísimamente que en ese barrio votaban al PP, Ciudadanos y Vox, pero que los votos por correo que habían quedado arriba eran los del PSOE. PSOE. O sea que, Y eso ha pasado por lo que nos en estás muchísimas contando, mesas. Pilar, por lo que nos estás contando, hay dos vías bastante dudosas en lo que es el sistema electoral a la hora de que alguien pueda meter la mano, por decirlo de alguna manera. Es decir, lo del escrutinio general y el voto por correo. Y todavía hay otro, ¿Cuál? que es el censo. Ujú. A ver, el censo se ha manipulado de varias maneras. Primero, si tú te vas, además está ahí, lo puede ver cualquiera, en el INE, tú te vas al censo y ves que, ponte, en el año 2011, los nuevos censados en un año son 50.000. Y esa es la media, más o menos. Es decir, tienes 50.000 personas más Año a año. que están censadas año a año, porque ya cumplen 18 años, compensándolo con los que han fallecido, pues 50.000 personas más. Y de repente, en el año 2019, del 1 de enero al 1 de agosto,
tenemos 200.000 personas más. En menos de un año, 4 veces más. Ahí dices, ostras, esto es un poco raro, ¿no? Mucho nacimiento, ¿no? Lo que es muy Sí, raro. un baby boom brutal. Del Un que no baby has boom brutal. hablado, del que no has hablado y del que no percibes, porque yo, por ejemplo, todos mis amigos apenas tienen hijos, quiere decir que eso se Claro. tendría que percibir Otro dato. a Otro nivel social. dato, claro. Otro dato sospechoso, ¿no? Sí, además, si ¿cómo se llama? La demografía está casi negativo en España. Otro dato sorprendente. Una familia de Huelva recibe en su casa una tarjeta censal de Amira Tucutucu. Y dicen, ¿quién es esta señora? O Amira, ¿quién es? Entonces, como no vive ahí esa Amira en su casa, pues se van al ayuntamiento y se encuentran que hay otras personas ahí, 60 personas más, reclamando lo mismo y diciendo que quién es esa señora o quién es esa persona. Entonces, la funcionaria del ayuntamiento dice, no, esta persona no está empadronada aquí. Entonces, esto es muy grave porque significa, el censo se hace en base al padrón. Es así, es ley. El censo se hace en base al padrón. Tú te empadronas y entonces esos datos municipales son comunicados al ministerio. Y el Ministerio del Interior te censa. Vale. Entonces, si no está empadronado, ¿de dónde viene ese censo? Viene, o sea, esa tarjeta censal viene generada por el propio ministerio. No basándose, no a partir de los datos del patrón, sino a partir de pues un robo. Es decir, que han concedido tarjetas censales a personas que no están empadronadas y que vete tú a saber, pues son Y que evidentemente inmigrantes dudosamente ilegales. quizás ni existan, ¿no? Inmigrantes ilegales. Ah, Entonces, tuvimos también durante el 10 de noviembre un testimonio que me llamó a mí, porque yo estaba como de retén, yo estaba de centralita. Me llama desde Madrid una chica que me dice, mira, aquí pasa una cosa muy rara. Hay una apoderada del PSOE que venga a atender a personas que se ven evidentemente que son o bolivianas, ¿sabes? Bolivianas, ecuatorianas, digamos, con unos rasgos étnicos que se ve perfectamente que no son españoles, porque canta mucho. Y era súper amable. Y les decía, tenía ahí en el móvil, ¿tú cómo te llamas? Ah, vale, muy bien, pues tú tienes que votar en la mesa tal. Ah, ¿y tú cómo te llamas? ¿Qué significa esto? Pues esas personas, si lo cruzamos con los datos del de Huelva, no sé si me entiendes, esas personas tienen una tarjeta censal, pero como no están empadronadas, no la han recibido porque no están empadronadas. No sé si me explico. Ponte mira esa fulanita de tal cuya tarjeta censal aparece en la casa de estos señores que no tienen nada que ver y que van y que reclaman y dicen, no, esta señorita no está en este sitio. Pero ella sabe que tiene que ir a votar a Huelva. Entonces ella va a Huelva, se dirige a la apoderada del PSOE y el PSOE le dice, tú no tienes la tarjeta censal porque se la hemos mandado a una familia que la ha debido romper pero yo no te preocupes que yo te voy a decir dónde. ¿Te explico? Sí, claro. O sea, que hay alguien allí organizando estas tarjetas censales. Claro, dándoles la información de la tarjeta censal a personas Perfectamente. que están en el censo pero que no están empadronadas. Y Y que no claro, saben como ni no cuál están es su empadronadas, no mesa viven ahí, no la han recibido. y saben el colegio porque se lo habrán dicho, el colegio electoral. Claro. Entonces, esta colaboradora nuestra, vigilante electoral, fue y se quejó al presidente de la mesa, se quejó a la policía, y los demás apoderados de los demás partidos decían que no entendían por qué. Entonces ella decía, pero bueno, aquí está prohibido. La ley electoral prohíbe que un apoderado de cualquier partido ayude a nadie a votar. Porque Pues si mira, no... yo me atrevo a decir que los que no dicen nada o dicen que no entienden el por qué tanta polémica, es o porque en algún momento también se han aprovechado de esto mismo, porque si sabemos que esto lleva 20 años funcionando así, como mínimo, por lo Claro, menos ellos se tapan el entre ellos. escrutinio, pero las otras técnicas, a saber cuánto tiempo llevan funcionando ya.
Es decir, que Eh, habrá ahí un historial de tejemanejes de este tipo, que claro, pues habrá una especie de tirar para adelante y callar y que no se sepa porque estamos todos en pringados. por supuesto, es que Y, esto, y si Vox y los nuevos no protestan, pues será porque o están esperando a ver si pueden llegar y pueden usarlo en su favor, porque es la única razón que yo le encuentro. claro, por eso es tan importante que el pueblo exija, bueno, que el pueblo pase a, de forma activa. He sabido que en Irlanda o en Rumanía, cuando son las elecciones, la gente va y se queda ahí y no se mueve, pero de a 20, 30 personas por mesa electoral. Y luego en el escrutinio general saben que los resultados electorales tardan una semana en darlos. ¿Por qué? Porque tienen que sumar todo y la gente está ahí esperando y no se van. Y se van turnando, claro, pero puede haber hasta 200, decían en el escrutinio general, hasta 200 personas, que es lo que debería ser. O sea que tú, Pero ya sabéis, mira, ¿crees que es necesario que para vuestra acción sea, es decir, para que vuestra acción, esta acción sea arrolladora, ¿crees que es necesaria la creación de una plataforma territorial a nivel provincial que vigile en cada colegio electoral que se cumpla con lo que marca la ley, básicamente? Es decir, y si se dan este tipo de cosas allá por donde se eche el ojo, pues alzar la voz y reclamarlo en voz alta. Es decir, cuéntanos cuál es claro, vuestro proyecto. claro que sí, lo que pasa es que estamos empezando, date cuenta que en La Coruña, ¿quién había? Un chico de La Coruña, una de Alcalá de Henares y yo que vine de Madrid. O sea, ¿qué pasa? ¿Que en Galicia no puede haber? Pues no, es Tiene que que haber. en Lugo estaba solo y el de Lugo vino desde Albacete. O sea, que los gallegos tienen que despertar. No puede Vale, ser. A ver, ¿qué sentido tiene que uno de Albacete o uno de Alcalá de Henares o uno de Madrid se vaya a vigilar el voto del de La Coruña? Esto demuestra que estamos muy mal, vale. Pero entonces, muy es así, mal, muy, camináis y vuestro muy objetivo mal es. educados. Esto es muy mala educación. Sí, claro. A ver, ¿Cómo? es lo que tenemos, es la materia prima que hay en España hasta hoy. Es decir, Claro, por eso parte nosotros estamos de la servidumbre voluntaria es dejar que lo hagan otros. exactamente. Es decir, que el pueblo español ha renunciado a su soberanía, porque la soberanía parte de su voto y también los abstencionarios y abstencionistas también pueden ir a vigilar su abstención, porque ¿qué garantía tienes de que no te están robando tu abstención? Te cuento otro caso de una amiga mía, presidenta de mesa en las elecciones del 10 de noviembre, en una mesa electoral donde había pocos votantes. Pero bueno, de repente a las 8 faltaban 100 personas por votar y no había nadie, más que ella y los dos vocales. Nadie. Ni público, ni apoderados de ningún partido, ni nadie. No había nadie más que ellas tres. Y Vale. entonces dice, bueno, yo soy honesta, pero hubiera perfectamente podido pactar con estas dos, cogemos 100 sobres, 100 papeletas, ponemos 100 cruces, Y ya han está. votado 100 personas y ya está. Y Y nadie nos se entera. compinchamos las tres y fenomenal. Y nadie se entera. ¿Quién te dice que no hacen eso? Claro. ¿Quién te dice que no hacen eso? Por ejemplo, en un pueblo cuyo alcalde conozco, me dijo, en el momento de apuntar los votos, el que apuntaba los votos, que podía ser una persona mayor, porque en los pueblos hay mucha gente mayor, no escribió bien y le dio al PACMA los votos del PP y no le dijo nada. Y digo, ¿tú no dijiste nada? Y dice, no, yo soy del PSOE. Entonces, se equivocara y le diera los votos a PACMA. Pero eso, ¿entiendes? Entonces ahí uno se equivoca y el otro se aprovecha, pues así, 100 votos aquí, 400 allá,
Pues si lo tienes bien montado, como lo tienen muy bien montado, por ejemplo, y estoy convencida de que no ha habido una sola mesa en el País Vasco que no tuviera Bildu vigilando. Uno o dos de Bildu. Además, haciéndole la vida imposible, escondiendo a los que votan, o sea, atacando a las personas que no son de su cuerda, escondiendo las papeletas, tirando las papeletas de Vox a la basura, porque tenemos fotografías de gente tirando papeletas de Vox a la basura. Y luego, otra cosa que hacen es, cuando el voto no les gusta, dicen que es nulo, lo rompen o le hacen una raya o lo que sea. Vale. Y entonces, claro, esos quedan anulados. Y entonces, pues ponte que en un pueblo donde hay 10 votos para Vox, pues hacen 10 votos nulos y se quedan tan panchos. Claro, si tú no estás ahí vigilando, porque tienes miedo, porque estás cansado o porque... Entonces, o sea, todo el mundo tiene que estar ahí. Los abstencionistas, los no abstencionistas, los votantes, los otros, todo el mundo tiene que estar ahí. Yo entiendo que no hace falta que estemos todos, pero es que otro gallo cantaría. Imagínate tú que en cada mesa pues hay 20 personas de público. Es que no se van a portar igual, es que van a tener miedo. Y sobre todo si les dices, mira, voy a estar aquí, y que sepas que cualquier delito cometido por todas las personas que están ahí son de 6 meses a 2 años de cárcel. Es una causa penal, no es una multa de 100 euros. No, es causa penal, puedes ir a la cárcel si tú no cumples con la ley. Y luego Pues, otra cosa que hemos hecho... que quede aquí el llamamiento para todo aquel que vea este programa, que hay que despertar, ya seas abstencionista, ya seas abstencionario, ya votes. Hay que vigilar esto porque, como muy bien has explicado, hasta las abstenciones pueden ser robadas, es decir, hasta tu propia abstención puede ser utilizada en tu contra. Claro, porque además hay un documento súper interesante que es la hoja donde aparecen los nombres de los que votan en esta mesa. Tienes muchísimo DNI y tienes si ha votado o no. ¿Dónde va ese documento? ¿Quién se lo queda? Si tú tienes los documentos... ¿Ese papel es público o no es público? Es decir, no. ¿hay alguna manera de yo decir, yo no he votado y quiero chequear que en ese papel donde queda todo registrado no se ha puesto a votar? Pues esa es una pregunta a la que no te puedo contestar. No es un documento público, pero lo que no te puedo decir es quién la está custodiando. Pero lo que estoy convencida, porque yo lo haría, si yo soy de un partido y quiero tener poder, quiero decir, yo lo haría si fuera deshonesta, ¿entiendes? Es hacerme con ese papel y coleccionarlos, y los meto todos esos datos en un ordenador y sé que fulanito de tal no vota nunca. Pues ese señor va a votar por correo. ¡Ah, qué bien! ¿Entiendes? Lo puedes hacer como un voto por correo, lo puedes hacer votar por correo porque no vota nunca. Sí, claro. Luego también han hecho votar a la gente con problemas psicológicos, o sea, los dementes, han votado eso por orden. O sea, Pedro Sánchez ha cambiado muchas cosas. Ha cambiado el censo, ha hecho esas cosas raras del censo, ha aumentado el censo de una manera increíble. ¿Y os acordáis que convocó las elecciones después de una manifestación? ¿Te acuerdas? No te recuerdo acuerdas. Exactamente. Bueno, las elecciones del 28 de abril se decidieron después de una mega manifestación de la derecha, con las banderas y tal, en Colón. Entonces, al día siguiente ya dijo Pedro Sánchez que ¿por qué no había convocado elecciones antes? Porque estaba preparando el golpe, porque estaba preparando toda esta historia, porque necesitaba hacer todo el follón del censo, porque tenía que organizar lo del voto por correo, porque tenía que hacer todos esos pasos para poder... ¿Por qué te crees que no paran de decirle a la gente que con el... Perdón, recuerdo que cuando él entró en funciones había entrado para lo que era para convocar elecciones acto seguido. Y eso se prolongó unos mesecitos. Se prolongó bastante porque estaba preparando el pucherazo de libro. Pero lo hicieron tan bien que lo hicieron mal. Quiero decir, si en vez de poner 123 pone 124, si en vez de poner
a ver, era 123, ya no me acuerdo de las cifras, me las sabía de memoria, ahora ya no me acuerdo. Eran todos múltiplos de 3. Si le hubiera añadido uno o bajado uno, Sí, no ya sería no se tan, hubiera visto la correlación. no sería Eso, tan gafoso. claro, lo hicieron tan con una maquinita que nos dimos cuenta, porque si no hubiera sido más difícil darnos cuenta. Fue realmente el algoritmo que nos hizo, y de hecho lo repitieron, pero el 10 de noviembre el algoritmo es más complicado. Es A más B dividido 4 es igual a C. Mientras que el otro era A es igual a B más C. Era más fácil el primero. El segundo es un poquito más, no es tan evidente, digamos, Vale, porque hay una Pilar. división. Pues explícale a alguien, por ejemplo, que vive en Badajoz y quiere, viendo este programa, dice, pues yo voy a ir en las siguientes votaciones a vigilar. ¿Qué tiene que hacer? Pues lo primero que tendría que hacer es ponerse en contacto con nosotros para que pudiéramos meterlo en los grupos, O que no sea, esté él solo. ponerse en contacto con vosotros, Claro, en eleccionestransparentes.org. elecciones.org, exactamente. Ponerse en contacto con nosotros, ahí hay muchísimos maneras de contactar con nosotros y así poderlo meter. Lo difícil que te dice, pues mira, tal cual, no sé qué, te coordinas, es mucho más fácil, todo se hace mucho más fácil si estás en un equipo, ¿no? Sí, Entonces, lo claro. primero de todo es ponerse en contacto con nosotros, lo segundo es no votar por correo y decirle a todo el mundo que no hay que votar por correo. ¿Por qué te crees que lo del COVID-19 les ha venido de perlas? Porque hay mucha gente que ha votado por correo, por miedo al contagio, por miedo a no sé qué, y lo han promocionado Sí, muchísimo. bueno, ¿Por pero qué? los resultados Porque en el Galicia y en el País voto por Vasco correo, no han sido los mejores para PSOE y Podemos. pero es que en Podemos en Galicia Galicia se ha venido abajo. Perdón, Pilar, te has silenciado. Ahora, manda en Galicia. dime, ¿Eh? ¿Quién manda en Galicia? ¿quién manda? Feijóo. Pues ya está. ¿Quién ha Vale, ganado las elecciones? perfecto. Feijóo. Pues ya está. ¿Por dónde entra la cocaína de Venezuela? Vale, o sea que Por lo que está diciendo Galicia. es que esto no es única y exclusivamente un acto del PSOE o de Podemos, sino del que está en el poder en ese momento. Hombre, claro, Vale, claro, vale. claro. Y además, pero espera, que es que hay que saber que el narcotráfico de Maduro, las FARC y Evo Morales, que están todos pringaos con Podemos y con Zapatero y Baltasar Garzón y todos estos, Sí, toda la tropa. está dicho por los americanos, o sea, no son monaguillos los que lo dicen, que entran por Galicia. Ujú. Sí, claro, hombre. Y eso lo sabe, De toda la es vida. decir, a ver, si la Eso lo gente lo sabemos. Yo soy gallego y eso los entiende gallegos de lo una vez. sabemos. El capo, el cacique de Galicia es Feijóo, es hombre de Dios y está exactamente. Y él es amigo de los narcos. Pero es que Feijóo está trabajando para Zapatero, ¿entiendes? Es que no están enfrentados el PP y el PSOE. Son dos caras de la misma moneda. O sea, bajaros ya de caeros ya del burro. Y Cayetana Álvarez de Toledo está haciendo un papel estupendo. Te hace creer que ahí hay una esperanza, que el PP es honesto. Y por eso la utilizan. Supongo que ella no estará al corriente de lo que está pasando, o si lo sabe, pues es, bueno, no sé, porque a mí me parece una mujer honesta, pero a lo mejor es también tan oscura y tan, digamos, tan mafiosa como los otros, ¿no? Pero bueno, quiero decir, esto se reparte en el pastel, ¿entiendes? Las maletas de Delcy están llenas de cosas que a lo mejor también hay otras cosas que vienen desde Galicia a toda Europa y Pedro Sánchez está cubriendo todo eso de Pedro Sánchez y de Podemos. Eso es teatro, Ujú. claro. Por eso, entonces, ¿quién ha ganado las elecciones? El que tenía el poder, el PNV
en el País Vasco y Feijóo en Galicia. ¿Por qué? Pues porque ya lo hacen, vamos, lo hacen magistralmente, con la colaboración de todos los partidos políticos, hasta los más pequeños. Añadido a esto está el tema del clientelismo, es decir, de todo ese riego de dinero público no, estatal, es decir, el que nos quitan de los A impuestos, nosotros. que luego generan ellos su red clientelar, que de ahí también recogen muchos votos. Entonces, por eso vemos como en las autonomías, que se da más esto, vemos, por ejemplo, Feijóo es el cuarto mandato que tiene en Galicia, es decir, que se perpetúan en el tiempo. ¿Por qué? Porque... Pero, ¿quién le tose a un narcotraficante? A ver, ¿quién le tose a un narcotraficante? Es que hay que tener muchos cojones para toserle a decirle algo a un narcotraficante. Entonces, esto va así. Así es. Bueno, cambiando un poco el tercio, ¿vale? Y dejando un poco a los narcos, vamos a hablar un poquito de lo que es el sistema electoral, Pilar, ¿vale? Porque, pues sí, esta acción, bajo mi punto de vista, está muy bien, ¿vale? Porque es una acción civil, pero la esencia de la acción, vuestra esencia, ¿cuál es? Es decir, meter el dedo en la llaga de lo que es, es decir, algo más dentro de la podredumbre estructural del sistema político español, o lo que pretendéis es hacer un lavado de cara de las elecciones para algún objetivo posterior. Bueno, como has podido ver, nuestro trabajo lo que está haciendo no es reforzar el sistema, sino mostrar la podredumbre del sistema. ¿Entiendes? O sea, nuestro propósito no es decir, ay, qué bonito que es este sistema. No, 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 no. Es decir, fijaros que estamos desde siempre tal vez cediendo, o sea, permitiendo un engaño permanente, ¿no? Entonces, eso lo primero. O sea, si los que están en contra del régimen del 78 se unen a elecciones transparentes, sería lo mejor para demostrar que esto es una porquería. Porque ahí tienes las pruebas del engaño, del fraude, de la colaboración de todos los partidos. Bajo mi punto de vista, es un mensaje que el 99,9% de la población española lo puede entender. Y entendiendo ese mensaje, pues pueden quizás, puede ser pues lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, una pequeña pildorita que a lo mejor, pues ahondando un poquito más, pues se den cuenta de lo que es la esencia, la esencia del poder en España, que es la corrupción, ¿no? En sí. Claro, porque yo he seguido mucho, como tú bien sabes, a Trevijano, y Trevijano siempre hablaba de la abstención. Pero es que la abstención es más de lo mismo, o sea, no es ninguna garantía de nada, porque si el proceso electoral y el cuento de votos está en manos de unos titiriteros, ellos pueden hacer desaparecer. Es un fraude sobre un fraude, porque el sistema electoral es que tú no puedes, partidos ya es un fraude en sí. Vamos a hablar un poquito de ello también. Es decir, ¿qué opinas del sistema electoral español, Pilar? Espera. Tú no puedes demostrar, tú no puedes llegar al punto que decía Trevijano de deslegitimar el poder por la abstención, porque el sistema de recuento de la abstención no es transparente y no es el que te dicen. ¿Me explico? Correcto. Y puede ser trampeado. Entonces, exactamente. Entonces, yo lo que propongo, como, digamos, primer paso de ese niño que está aprendiendo a caminar y que se cae y tropieza, el primer paso de la sociedad civil es el de exigir que si tú me pides a mí votar, ahora tú me cuentas mi voto por cojones y no me engañas con el censo y no me engañas con el voto por correo y no me engañas con esto y con lo otro. Y si yo más tengo, me lo cuentas estoy seguro de que me lo cuentas bien el día del... Me lo cuentas bien el día de las elecciones y me lo cuentas bien el día del escrutinio general. Si tú no haces este gesto, ¿de qué vamos a empezar a hablar de proceso constituyente?
Es como si tú a un niño, eso, que está aprendiendo a gatear, le hablas de física cuántica. Es que no toca. Estamos aprendiendo, estamos en el balbuceo de la democracia. Una cosa Podríamos tan decir, tonta como vigila tu voto. Pues es que pedirle a un español que vigile tu voto es una cosa imposible. ¿Cómo le vas a pedir que se entere de lo que es el proceso constituyente, la separación de poderes, el representante por distrito electoral, todas estas cosas? Esto ya es para otro nivel. perdón, Pilar, Entonces, vamos por pasos. es decir, podríamos decir que forma parte del proceso anterior al constituyente, que es el proceso destituyente. Es decir, crear la constitución necesaria para que la gente pueda destituir, por decirlo de alguna manera, lo que ahora hay. Y luego Claro, ya iremos a lo que tiene que haber. Pero primero hay que claro, darse cuenta de lo que hay. claro. Pero si tú aquí hablas en España y gente, digamos, o sea, escritores, periodistas importantes, políticos, te afirman y te defienden que el sistema electoral español es de los mejores y es muy garantista de limpieza. Y dices, pero ¿de qué estás hablando si no sabes nada? ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, estamos en un grado de inconsciencia, en un grado de desconocimiento y de ignorancia, que dices, es anterior al constituyente es destituyente, ni siquiera eso, porque para pedir la destitución de algo tienes que saber cómo está funcionando, pero la gente no quiere saber cómo funciona, porque tienes que levantar el culo del sofá, irte al colegio electoral y luego irte a la capital de la provincia y luego exigir y luego informarte y dejar de ver, sálvame. Exactamente. Entonces, pues eso, entonces estamos aprendiendo pasito a pasito. Esto es una escuela de vida civil, de civismo. O sea, con la gente me dice, pero Pilar, es que los partidos políticos son todos una mierda. Digo, los que son una mierda son los votantes españoles. Por supuesto que los partidos políticos lo son, pero es que los votantes españoles son los primeros responsables de esta mierda. Sin duda. Entonces, por eso esto, digamos, es una especie de escuela de civismo, escuela de democracia, elecciones transparentes, estamos aprendiendo los primeros pasitos. Y claro, García Trevijano estaba hablando para doctorados. Y claro, no se puede entender, o sea, el público no puede entender nada de eso. Sí, claro, claro. Entonces, me decías qué pienso del sistema electoral español. Pues yo creo que Trevijano tenía toda la razón, todo lo que él proponía, que los partidos políticos no eran necesarios, que había que votar a personas, no a partidos, que si hay partidos, pues que no estén financiados más que por sus socios, sino por el gobierno, que cada persona pueda votar, elegir a su persona de distrito para que sepas quién es, sino que te lo pongan desde arriba, que tengan la libertad o sea, que no haya, ¿cómo se llama? Cuando te obligan a decir sí o no en un voto de una ley, ¿cómo se llama esto? No es la obediencia debida. No, cuando tú por pertenecer a un... No, cuando tú por pertenecer a un partido político tienes que votar sí o no porque te lo dice el partido. El mandato. El mandato obligatorio, exactamente. Que no hubiera mandato obligatorio y que no haya todo eso. Yo creo que es muy sencillo. Eso para empezar. Pero para que lleguemos ahí, lo primero de todo tenemos que hacer una hora y luego irte corriendo a casa para que te diga alguien el resultado. Ni siquiera te preocupas de cómo lo saben. Y que la gente diga, joder, todavía me ha tocado ser presidente de mesa. Pues sí. Es que es cada 4 años, tampoco es tan horrible. Es una cosa tan importante. Fíjate tú cómo estamos ahora. Yo creo, hombre, yo no creo que el PP sea mucho mejor que el PSOE, pero creo que un poco mejor que PSOE y Podemos, sí. Y creo que lo que está pasando en España es un auténtico desastre. Y nos dicen que nos van a volver a confinar. Y esto es un horror. Y además el PP o sea, vamos, la derecha o la oposición, como lo quieras llamar, están encantados que sea Sánchez Podemos los que se coman el marrón de la crisis económica que se viene y que han provocado ellos. Y ahora el dinero este que le han dado en Bruselas, ¿sabes para qué sirve? Sí, bueno, le han dado ese dinero para pagar a los 5 millones de inmigrantes ilegales que ya ha dicho Merkel que nos los va a mandar. Entonces, Alemania nos va a mandar 5 millones de inmigrantes, luego habrá también Suecia, Noruega, yo qué sé, no sé, creo que Noruega no está en la Comunidad Europea, o sí,
Hay uno de los dos que no está. Bueno, a lo mejor incluso Francia. Francia tiene muchos inmigrantes ilegales, pues también nos los mandarán y van a destruir España. Hay que agarrarse los machos, que la gente se prepare para que nos Mira, viene encima. por ahí, Encima con leyes que les protegen a ellos. Dime. perdón, Pilar, por ahí te pregunto, ¿crees que sería suficiente con un cambio del sistema electoral? ¿O crees que también es imprescindible y urgente, quizás más urgente aún, la implantación de un sistema presidencialista que posicione separadamente desde su raíz al poder legislativo y al ejecutivo? Porque tenemos que tener en cuenta que el presidencialismo es garantía de unidad. Pero si ¿Vale? ya lo tenemos, el No, rey. no, El rey es supuestamente el garante de unidad y mira qué bien nos va. Pero tú, a ver, por eso mismo no lo estás tenemos. de nuevo, No lo tenemos. estás como Trevijano. ¿De qué nos sirve pensar y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta? ¿Entiendes? Estamos en eso. Yo no tengo ganas de hablar de esto. Me parece, no toca. O sea, ahora no toca esto. Porque Vale. esto es una discusión de bar para estar emborrachándonos como hacía Karl Marx en el bar y venga a hablar de teorías. No sirve de nada. La realidad es que estamos al borde del precipicio, que tenemos a toda una panda de antiespañoles en el Pilar, gobierno. yo creo, es decir, sin quitarte la razón, yo creo que es fundamental lo que vosotros estáis haciendo, ¿vale? Es decir, hace falta trabajar en la simpleza de los conceptos. Es decir, no ahondar en términos que la gente no va a entender de primeras. Pero el presidencialismo es algo que se entiende perfectamente. Es decir, votar separadamente al presidente y que no tenga que pactar ni con separatistas de allí, ni con todo lo que se hace hoy en día. ¿Por qué? Porque eso garantiza que es decir, que no va a haber dádivas por pactos y no se va a avanzar en lo que estamos viendo hoy, que es la fractura de la unidad Bueno, de España. eso que estás diciendo, vale, no te había entendido. A eso me refiero. Vale, ahora te entiendo. Pero volvemos a lo que te estaba diciendo antes. Plantear, evidentemente que tiene que haber elecciones legislativas y elecciones presidenciales. Es una aberración total y perdona que es que se me está acabando la batería. Cualquier estadounidense al que le dijeras lo que pasa en España, que yo lo comento mucho porque estoy muchas veces con estadounidenses, no se lo pueden creer. O sea, cuando tú a un americano que conoce muy bien cómo la separación de poderes, para ellos es fundamental. Todos los americanos, así el más sencillo, sabe que se vota al presidente Es algo y se natural. vota Claro, para ellos es completamente natural. Y tú se lo cuentas a un español y no lo entiende. O sea, fíjate tú lo mal que estamos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, como estamos tan mal, pues eso ya es de bachillerato o de grado superior. Pero es que el Ahora concepto presidencialista... estamos en el preescolar. Ve a votar y vigila tu voto. Ve a votar, vigila tu voto y cuéntalo. Ve a votar y implícate en el proceso electoral. Estamos en la B con la A, va. No podemos estar hablando de Kant. No, Kant no toca ahora. No, pero esto no es Ahora, Kant. si quieres que pasamos es una analogía Esto es Kant. correcta bajo mi punto de vista. No, esto... Sí, pero para el nivel del pueblo español, hablar de la separación de poderes es como estar hablando de Kant a un niño de preescolar, ¿me explico? Estamos en el kindergarten. En el kindergarten. Si los españoles no vigilan el voto, ni siquiera les parece raro que el presidente del Ejecutivo sea elegido por el Legislativo. Le parece completamente normal. Claro. Además, tú lo sabes que en Francia De Gaulle cambió la República, hizo la Quinta República y separó el Legislativo del Ejecutivo. Pero da igual, No lo la separó corrupción, ¿qué te crees? totalmente, pero sí. ¿Qué te crees? Que en Francia no domina la masonería. Esa es la pata que le faltaba por analizar a Trevijano. Trevijano no sabía lo que era la masonería, ni sabía lo que era el sionismo internacional. Era un bloqueo que tenía. Entonces, claro, tú no puedes estar hablando de la política sin saber lo que es el sionismo internacional y la masonería. Para empezar, no puedes entender ni
el fin de la España americana. Pero bueno, Porque la España... eso ya sí que es entrar en ¿En temas qué? que la gente seguramente no va a entender, ¿vale? ¿Qué gente? Pues la gente de la que estamos hablando, de la que tú dices que hay que juntar B más A para que sepan lo que es va. Claro, claro, por eso te digo que ni siquiera Trevijano, que era tan inteligente y que había leído tanto, ni siquiera había llegado al punto de entender que la masonería internacional era el punto clave para entender la destrucción de España y el desmembramiento de la España americana. Y empezás a hablar con él, porque yo hablé con él y se lo contaba y me relajaba todo, es nadie que va. Era imposible, o sea, tenía una serie de bloqueos. Entonces, si una persona tan informada te negaba cosas evidentes, imagínate tú el panorama español, quiero decir. Estamos en un país de una gran ignorancia, una educación pésima. La gente no piensa, no lee, no reflexiona, es perezosa, Pero van siempre a tienes que la atender, comodidad. Pilar, tienes que atender ¿Eh? que nos educan para que ni leamos ni pensemos, ni reflexionemos Claro, sobre por qué estamos como estamos. mira, hay una cosa que yo explico en una de mis conferencias más vistas, que es la agenda oculta de la educación obligatoria. ¿Tú conoces esa charla mía? La agenda oculta de No la tengo, no educación tengo el placer, obligatoria. no tengo el placer. Bueno, pues Ya míratela hablaré. porque es buenísima y una de las cosas que yo explico es que han implementado en la educación desde hace muchos años, pero sobre todo últimamente, la lectura por palabras, por sílabas, por palabras. Es decir, que tú en vez de aprender la B con la A va y la B con la EB, te enseñan una palabra y te dicen, eso es perro, ¿vale? Y te ponen la palabra perro y el dibujo del perro. Como no sabes leer las letras individualmente, si te ponen ¿Eh? Pedro, en vez de perro, Pedro, como no es la imagen de Pedro, no puedes leer Pedro. Cuando si tú sabes deletrear, la P con la ED, luego viene la D, Pedro, como sabes que Pedro es el nombre, pues entonces ya sabes leer. Entonces, están con los niños ahora, en este momento, en las aulas. Me lo sé porque me lo acabo de decir una señora que tiene una nieta de 7 años. Y me dice eso, le están enseñando a leer con palabras y no con letras. Y entonces ella, que es abuela, le está enseñando a su nieta a leer con letras, porque entonces no puedes aprender a leer, Claro. porque solamente puedes leer las palabras que conoces, mientras que si tú sabes deletrear, puedes leer cualquier palabra. Y como tú no eres tonto, si sabes leer abierto, pues conoces las letras, aunque no conoces la palabra, la puedes descubrir. O sea, fíjate tú la maldad que hay. Están enseñándole a los niños el mejor método para nunca aprender a leer. Y esto está implementado por profesores, a los que les han lavado la cabeza y les han dicho que eso es maravilloso, cuando es lógico que es gravísimo. O sea, si tú tienes una niña pequeña, ten cuidado con esto, porque a los niños tienes que enseñarles a deletrear, no las palabras enteras, porque entonces, como te digo, nunca van a poder leer. Se bloquean. Y además da mucho miedo. ¿Te das cuenta? Si tú sabes que la P es P, la E es E, la R, la O, pues entonces tú ya vas buscando las letras, las vas y lo vas diciendo. Pero si tú no sabes eso y solamente cualquier palabra nueva es miedo, porque no la conoces. Entonces estás en un sitio y no la puedes distinguir. Fíjate tú, son sádicos. Son sádicos. Destruyen la inteligencia humana. Y yo lo cuento eso en mi charla. Es un plan, es una agenda. Y se llama así la agenda oculta de la educación obligatoria. Y está muy avanzada. Y de hecho, por eso la gente joven es completamente analfabeta. No sé si lo das cuenta. Lo único que pueden hacer es ver vídeos. Hemos vuelto a la cultura oral. Claro. La gente ya no lee. O sea, de los 30 para abajo la gente ya no lee. Muy poca gente lee. Y espérate que estos niños que están aprendiendo como esta niña a leer mal ya directamente, entonces claro, una persona que no puede leer
no puedes leer un contrato, no puedes leer las condiciones de un seguro, no puedes leer la letra pequeña de un contrato, de una hipoteca que haces con el banco. Eres Estás dependiente. En definitiva, necesitas que alguien te lo lea y te lo explique. Claro, pero si eres pobre y no tienes dinero para pagarte un asesor jurídico, un asesor financiero, un asesor fiscal, o no sé qué, está todo hecho a posta. Entonces, claro, tienes a un pueblo esclavo, miedoso, y es lo que pasa en España. Tenemos un pueblo esclavo miedoso que lo único que hacen es escuchar lo que dice la televisión. Todo el mundo con mascarilla. Y yo le digo a la gente, a ver, señora, porque hoy me gritaban, digo, le decía, aléjese porque yo no llevo mascarilla. Aléjese. Digo, pero ¿qué le pasa? Aléjese. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que usted no ha entrado nunca en un restaurante estos días? Está lleno de gente que no tiene mascarilla y que están apiñados, están a menos de 50 centímetros, comiendo juntos sin mascarilla. ¿Y a usted le molesta que esté a 2 metros de usted sin mascarilla? ¿Pero qué es esto? Y usted va y entra a un cajero automático. ¿Alguien ha ido a desinfectar un cajero automático? No, ¿verdad? Pero usted entra ahí tan tranquila. ¿Y usted no sabe que está respirando su CO2? Ese CO2 tan malo que nos decía la Greta Zumbada, que el CO2 era el veneno, y ahora resulta que estás respirando tu CO2 y la sopa de bichos que tienes metida ahí en tu mascarilla. Yo no paro de decir a los pobres camareros que por favor que que se bajen hasta aquí la mascarilla, que no respiren esa mascarilla y que la laven 2 veces por día. Las veces, mira, tú sabes lo que es un trapo sucio de cocina, porque todos hemos tenido un trapo sucio de cocina. Bueno, pues ponerte en la boca un trapo sucio de cocina y estar todo el tiempo respirando eso. Imagínate tú el puré de bichos asquerosos que acaban metiéndose en tus pulmones. Está habiendo neumonía. Hay análisis. Nosotros, en cuanto a tu caso, tenemos varios artículos. Hace poco hemos subido uno que habla, es decir, que una doctora que hace estos análisis con máscaras propias que ella utiliza, que una las usa diariamente, y vamos, lo que sale ahí es una porquería. Es una porquería. Otra cosa, tanto decir durante tanto tiempo, bueno, el CO2 de repente ya, el CO2 nuestro lo podemos respirar y nos podemos envenenar. La historia esta del plástico, que nos daban tanta lata con el plástico, ahora de repente está lleno de papeles, bolsas de plástico, guantes de plástico, todo de plástico, y ya nadie habla del plástico, ya el plástico ya no es un problema. Las mascarillas. Se están haciendo montañas de basura de mascarillas. Las mascarillas esas azules se pueden lavar en la lavadora. Entonces, si no te queda más remedio que ponerte una mascarilla, lávala, desinféctala, claro, y llévate 2 para por lo menos para no estar. Claro, pero es que lavarlas todos los días, y a la mañana y a la tarde, porque en 4 horas ya tienes ahí una sopa de virus. Es que es horrible. Es horrible. Entonces, tenemos un grado de... Es peor el remedio que la enfermedad. Pilar. Sí, la gente está muriendo por miedo a morir. Y lo que hablabas de la señora que te habla, es que a la gente la han asustado, o nos han asustado, y cuando uno está asustado, pues ya no razona, porque ya el raciocinio va por otro lado. Bueno, se llama programación mediante trauma. Eso se MK Ultra. Eso fue las Torres Gemelas. Eso lo cuenta la doctrina del shock. Cuando tú estás en estado de shock, cualquier estupidez obedeces. Entonces ahora están diciendo que hay rebrotes. Entonces, si tú le preguntas a una persona, ¿qué quiere decir un rebrote? Las UCIs están tranquilas, no hay muertos. ¿Qué es un rebrote? ¿Un rebrote qué es? Han inventado una palabra. ¿El rebrote de qué? Que hay gente que tiene COVID-19, pero si los PCRs no son inespecíficos. Puede ser el COVID o cualquier otro coronavirus o cualquier virus. Es que es cualquier virus, puede ser cualquier cosa. En fin. Bueno, Pilar. Bueno, antes de terminar, cuéntame. Es que, pues que algunos lectores míos que les gusta mucho mi libro Arte, Profanación y Magia Negra, que está editado por Editorial Manuscritos y magníficamente editado por mi querida Elena, pues me quieren mucho y me han regalado esta camiseta, y por eso me voy a mostrar la camiseta que me han hecho. Muy bonita. No sé si se ve. Entonces, esta camiseta donde se ve a la reina Leticia con su vestido de serpiente venenosa, y aquí está
la serpiente Kraid, que es una serpiente venenosa. No sé si se ve, ¿se ve? Sí, sí, se ve. Y no sé, ¿se lee las letras en rojo o no se lee las No, ¿qué letras? dice? Cuéntanos qué dice. Erika, Erika. Está Vale. bonita la camiseta. Erika es la hermana de Leticia. Entonces, Vale. yo hice un artículo, porque no sé si sabes que soy profesora de historia del traje, es un tema que siempre me ha interesado mucho, sobre todo últimamente, y hice un artículo dedicado a la reina Leticia con este vestido de rayas, en el que explicaba que el traje de rayas era un traje de serpiente venenosa, que era el traje de las brujas, de los parias, que es el traje de los condenados a galeras, de los presos, y que todo eso, pues que era muy raro que una reina de España se vistiera de bruja, de paria, de condenada a galera, de tal y cual, y encima las rayas con escamas, porque tenía un vestido de lentejuelas que recordaban las escamas de las serpientes venenosas, que las rayas son un mensaje, o sea, no es casualidad la naturaleza, que es así, la naturaleza te informa de que cuando un animal es de rayas blancas y negras o amarillas y negras, es que es un animal venenoso. Peligro. Es así, es peligro, claro. De hecho, cuando tú en señaléctica, los carteles de peligro de nuclear es negro sobre amarillo. Son esa bicromía del negro con el amarillo es peligro. Exactamente. Así que bueno, les doy las gracias, son unos chicos estupendos, se llaman Jesús y Jorge, y me han regalado esta camiseta hoy. Estoy muy orgullosa de mis chicos. Bueno, pues desde aquí un saludo para ellos. Vale. Vale. Y nada, y aprovecha un último momento para hacer un llamamiento a la gente de España para unirse al tema que nos reúne, que es elecciones transparentes. Muy bien, pues yo quiero hacer un llamamiento para que las personas que quieren que España no se vaya por el sumidero se tienen que unir a este movimiento de gente responsable, consciente, gente que quiere que se cumpla la ley, que para eso está, y se tienen que unir a elecciones transparentes. Ahora vamos a tener elecciones en Cataluña, tenemos que estar ahí vigilando, protegiendo el voto de las personas que son pues, inconscientes de lo que está pasando, no votar por correo, uniros a nosotros, si no podéis venir también con ayuda financiera para poder pagar los desplazamientos. Hemos tenido gente muy generosa que nos ha ayudado a financiar nuestros desplazamientos ahora a Galicia y Vascongadas y bueno, yo lo que espero es que en Cataluña haya mucha gente catalana que se una a nosotros. Y además, a partir de aquí podemos hacer más cosas, quiero decir, no solo quedarnos en elecciones transparentes, sino que esto genere las cosas. Pero lo primero, la B con A va. Eso mismo, pues muy bien. Pues con este mensaje y con este programa tan interesante que hemos tenido con Pilar, lo dejamos. ¿Vale, Pilar? ¿Te parece bien? Muchas gracias, Jorge. Que diga Carlos, perdón. Un Un placer. abrazo muy fuerte. Y Hasta yo pronto. lo que le digo siempre a los televidentes, no olviden vitaminarse y despartidocratizarse, denle al like, denle a la campanilla y síganos si es de su agrado. Así que un placer. Y lo dicho, Pilar, nos seguimos viendo, ¿vale? Y espero que las elecciones transparentes que pretendéis lleguen a buen término, ¿vale? Muchas gracias a todos. ¡Mua! Venga, un placer.